Perfecto. ¿Puedes quitarle el mute o necesitas? Ok, vamos a pedirle al área de soporte que pueda quitarle el mute a Matthew. Ahora lo estamos verificando. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Realmente nos da muchísimo gusto estar con ustedes en esta noche y precisamente abordar un tema muy importante como lo es y como lo son las perspectivas económicas en Estados Unidos, tomando en cuenta pues que el presidente electo Donald Trump estará tomando posesión el próximo lunes 20 de enero. Así que me permito presentar a Matthew. Él es de Memphis, Tennessee. Tiene casi 2 décadas de experiencia en el sector financiero, ocupando una amplia gama de puestos a lo largo de la gestión patrimonial, asesoría de inversiones y estrategias de gestión de activos. Antes de unirse a Black Toro como Chief Investment Officer, se desempeñó por 2 años como Country Head para Uruguay en las oficinas de representación del banco EFG en Montevideo y Punta del Este. Antes de incorporarse a la oficina de representación de EFG, fue miembro del senior del equipo de gestión de carteras para EFG Asset Management en Miami, donde tuvo a cargo el manejo de 3 estrategias discrecionales diferentes por un total de $700 millones. Matthew también fue asesor de inversiones de EFG Capital, donde realizaba asesoramiento a clientes de manera no discrecional. Con anterioridad también ocupó diversos puestos en diferentes bancos privados radicados en Miami, incluido City Private Bank, donde tomó decisiones de asignación de activos para carteras High Net Worth, y también tiene una licenciatura en Trinity University, una maestría en estudios internacionales de la Universidad de Stanford, así como una maestría en meteorología de la Universidad Estatal de Mississippi, quien lo ayudó a forjar un interés único en el clima y su impacto en la economía y los mercados financieros. Así que una amplia trayectoria en el tema financiero. Así que, Matthew, qué bueno tenerte por acá y poder abordar este tema que es muy importante, lo sabemos, en los Estados Unidos, pero también es muy importante para muchos países de Latinoamérica y me atrevería a decir también para algunos países de Europa. Así que, bienvenido. Solo quiero Gracias, escucharte a ver Michelle. si estamos bien. Gracias por la invitación. No sé si me pueden escuchar o no. Sí, te escuchamos perfectamente. Qué bueno. Bueno, tenemos participantes de distintos países de Centroamérica, Latinoamérica, Estados Unidos, en Miami, en Seattle y en distintos puntos. Así que este foro va a quedar grabado y luego vamos a estar enviándolos vía correo electrónico para que todos tengamos ese conocimiento de esas perspectivas que son muy importantes conocerlas. Así que para entrar en materia, Matthew, sabemos que hay unas perspectivas que requieren y van a tener un impacto en temas de regulación. ¿Qué cambios regulatorios podemos esperar bajo la administración de Trump en sectores clave como el financiero? Bueno, es una muy buena pregunta. El tema regulatorio es un tema muy importante para Trump, ¿no? De hecho, yo diría que el famoso Doge, el Doge que está encabezado por Elon Musk, también tiene una función regulatoria. Creo que la desregulación de la economía es una parte muy importante de la nueva gestión, no solo en los temas financieros, en el sector financiero, sino en el sector de materias primas, ¿no? Petróleo, eh, o sea, sacar licencias, facilitar la inversión, facilitar eh, los permisos, por ejemplo, en varios sectores de la economía que requieren muchos permisos, permisos ambientales, permisos de perforación, permisos en tierras que pertenecen al gobierno, sobre todo en el oeste de los Estados Unidos, donde hay mucha tierra federal. Pero digamos, yo creo que es una parte muy clave de, de, de Trump, ¿no? O sea, desregular la economía desde el sector financiero hasta el sector petrolero,
sector de materias primas. Y creo que en el sector financiero, sobre todo, hay una comisión o hay una regulación, ¿ok? De protección al consumidor que fue aprobado por el Congreso después de la crisis financiera en el 2008. Una ley que se llama el Dodd-Frank, ¿ok? Y en el Dodd-Frank crearon esta entidad financiera o sea, esta entidad gubernamental para regular al sector financiero. Yo creo que va a ser un blanco muy importante del nuevo gobierno de Trump. Y obviamente regulaciones de la SEC, por ejemplo, cripto se disparó, ¿ok? Porque o sea, Trump va a poner mucha énfasis en desregular, por ejemplo, el mercado de criptomonedas, el mercado financiero, cómo hacer un IPO, una licitación pública de una nueva empresa que requiere muchos documentos, muchas regulaciones, demora mucho tiempo. Entonces, él es muy consciente de que tiene que buscar una economía más eficiente, una economía más dinámica para competir con China. Y yo creo que China es su rival muy importante y quiere competir con China económicamente hablando. Y creo que en el tema regulatorio, él va a poner énfasis para mejorar la productividad de la economía y mejorar la, la facilidad de hacer negocios en los Estados Unidos. Gracias, Matthew. Definitivamente, pues estas políticas van a afectar a la mediana y a la pequeña empresa. Hablemos de estos dos rubros, pero también cómo afectaría, digamos, a un ciudadano emprendedor en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Sí, obviamente las grandes empresas tienen un departamento de cumplimiento muy importante, tienen abogados, tienen dinero para invertir en los temas regulatorios. Las, las pequeñas y medianas empresas son las empresas más afectadas por las regulaciones. Y de hecho hay muchas pequeñas y medianas empresas que no pueden hacer lo que deberían hacer o lo que quieren hacer para facilitar hacer negocios porque tienen que esperar regulaciones, cumplir con las regulaciones, etcétera. Entonces, para las pymes yo creo que es más importante aún tener exempciones por ejemplo, si hay una empresa o sea, con empleados, menos de 10 empleados o algo así, creo que se puede hacer excepciones en muchas cosas, como por ejemplo, eh, el tema de salud, o sea, el tema o sea, cumplir con ciertas regulaciones. Eso es más importante para las pymes que para las grandes empresas. Para inversiones extranjeras, yo creo que Trump, o sea, hay dos facciones en la coalición de Trump, ¿no? La facción de Elon Musk es muy pro inversión extranjera. Y hay otra, digamos, facción que no es tan pro inversión extranjera, pero yo creo que por ahora la facción de Musk está ganando. Y yo diría que es para inversiones extranjeras, yo creo que es muy atractivo ahora para la facción de Trump, de Musk, y obviamente, ¿cómo se facilita inversión extranjera? A través de, por ejemplo, visas, como hay un programa ahora de visas de inversionista extranjero, que se puede expandir eso. Pero también en cuanto a el sector inmobiliario, que Trump es un experto en eso porque viene de ese sector,
para inversiones extranjeras de inmuebles, hubo varias, digamos, o sea, varias regulaciones que hizo Biden, varias regulaciones para comprar inmuebles, para cumplir con LLCs, etcétera, quién es el beneficiario de LLCs, que creo que eso va a tener más desregulación en el sector de inversión extranjera por ahora, ¿no? O sea, la facción de Musk está promoviendo digamos, esa mentalidad de acomodar a las inversiones extranjeras. Digamos, en conclusión, es positivo para la atracción de inversiones extranjeras hacia los Estados Unidos. Sí, sí, sí. Y obviamente lo que quiere Trump es inversión aquí en los Estados Unidos para crear empleos. O sea, abriendo, o sea, sacando todo el ruido, yo creo que la visión de Trump es que Estados Unidos sea la capital del mundo de la innovación y de crear nuevos puestos de trabajo. Entonces, para cumplir, para lograr esa meta, tiene que contar con inversión extranjera. Y lo que estamos viendo ahora es bueno, estamos viendo el fortalecimiento del dólar. Eh, digamos, que eso es demanda para el dólar, en definitiva, ¿no? Entonces, ya hay señales de que la inversión extranjera está dispuesta a invertir en los Estados Unidos bajo menos regulación, bajo más eficiencia y bajo un escenario de previsibilidad del capital, o sea, de inversiones. Entonces, en conclusión, yo diría que Trump obviamente ve como rival a largo plazo a China y quiere sacar esa ventaja manufacturera de China. Entonces, para lograr eso, tiene que convencer a capitales extranjeros a invertir en los Estados Unidos para crear puestos de trabajo y para volver a producir productos manufactureros aquí en los Estados Unidos. Matthew, afuera de los Estados Unidos se habla mucho y se tiene, digamos, el temor de las deportaciones masivas. Esto, sin duda, muchos han indicado que podría afectar el tema de las remesas. Recordemos que las remesas en algunos países de Centroamérica, pues representan un Producto Interno Bruto alto, digámoslo así. Va a tener consecuencias, digamos, el tema de deportaciones, en el tema de remesas. ¿Cómo lo ves? Va a tener consecuencias. Yo creo que sí va a tener consecuencias. Creo que no sabemos si va a ser una... ¿Cuál es la definición exacta de Trump de deportación masiva? ¿Ok? Creo que el nuevo candidato de, de, de Homeland Security, ¿ok? El nuevo secretario de Homeland Security, el flamante, o el que se va a instalar ahora, es un poco más cauteloso con la definición de deportación masiva. Entonces, yo creo que van a empezar con empleadores, ¿ok? Que están utilizando empleados ilegales, ¿no? O sea, yo creo que van por eso porque es muy fácil. Vas a una fábrica o vas a un frigorífico o vas a un lugar donde hay industrias que todo el mundo sabe, donde hay empleados sin papeles, ¿no? Entonces, van a hacer, yo creo que eso va a ser el enfoque y eso sí va a tener un impacto no, sobre remesas, sobre el costo de vida de ciertos productos aquí. Yo creo que una de las primeras medidas de Trump va a ser cerrar la frontera con México. No, creo que es una posibilidad, una probabilidad que haga eso día uno. Eh, pero creo que Trump es,
es pragmático en el sentido de que si hay mucho ruido y si hay digamos, una, una pelea con los empresarios o su base, yo creo que él está dispuesto a, no es fundamentalista, no es ideólogo, yo creo que es más pragmático en ese sentido, pero lo que sí quiero decir es muy probable que sí haya deportaciones desde el día uno. Creo que él se siente obligado porque ganó en gran parte a la Ujú. crisis en la frontera. Fue un punto muy débil para Trump, digo para Biden, la crisis en la frontera, y ganó por la inflación, o sea, por esos dos motivos. Entonces, yo creo que va a atacar digamos, según su visión, atacar la inflación a través de traer inversiones para invertir y mejorar la productividad y cerrar la frontera y tener una mano dura con la migración ilegal. Tú mencionabas varias veces acerca de China. ¿Cuáles son esos desafíos en la política exterior? Y hablemos de China, Rusia y América Latina. Sí, eh, China es, digamos, es número uno para el nuevo gobierno, eso es sin duda. Y China también tiene su influencia en Rusia y tiene su influencia en América Latina. Entonces, si uno piensa que cuál es la visión de Trump en la política exterior, con respecto a China, China tiene muchas inversiones en América Latina, tiene mucha influencia en ciertos gobiernos de América Latina. Obviamente, Rusia es un socio, digamos, el socio junior de China hoy en día, y creo que lo que quiero decir es que China es el enfoque número uno del nuevo gobierno. Eh, en cuanto a América Latina, yo creo que el nuevo secretario de Estado, que va a ser Marco Rubio, es una buena señal para América Latina, ¿ok? Que digamos, un senador de Florida que es un latino, que conoce bien la región, que habla español, que es una persona con quien que tiene una llegada muy importante a Trump. Entonces yo creo que Rubio como secretario de Estado es una buena señal para América Latina. Creo que México obviamente es el enfoque número uno de Trump para América Latina, ¿ok? Pero eso no quiere decir que eh, va a olvidarse de los otros países de América Latina. Sobre todo, bueno, sabemos que Trump y Milley tienen una amistad de ideología. Yo creo que hay otros países que también están más cercanos a Trump políticamente hablando que otros, eh, pero creo que América Latina va a tener más o sea, le va a prestar más atención a América Latina hoy en este gobierno que en otros gobiernos, sobre todo, y lo vemos ahora con Rubio como secretario de Estado. Sería China, América Latina y Rusia. ¿Cómo ves Rusia? Yo creo que Rusia, él quiere llegar a un acuerdo con Putin digamos, en poco tiempo. Y creo que eh, es, no va a haber como reproches, no va a haber castigos. Yo creo que él quiere llegar a un acuerdo para terminar con lo que está pasando en Ucrania, favorecer digamos, una tregua eh, donde Putin puede, digamos, declarar victoria
¿ok? Salvarse la cara, digamos, ¿ok? Pero en síntesis, yo creo que eh, van a tener que ceder algo, por ahí Crimea, por ahí una parte de las provincias, pero en el fondo creo que Rusia también no tiene mucho, o sea, si los datos son correctos, están perdiendo muchísimos soldados. La economía rusa no puede aguantar un año más. Eh, eh, y creo que le conviene a Putin también. Entonces yo creo que van a llegar a un acuerdo en el corto plazo para que por lo menos haya cese de fuego, una tregua o algo así. Y por ahí pueden, o sea, rediseñar las fronteras como están actualmente en el frente, pero creo que Rusia, si llegan a un acuerdo con Rusia, eh, va a ser un país, no quiero decir ignorado, pero le van a entregar las llaves a Europa. Ok, ahora es tu problema. O sea, yo llegué a un acuerdo, eh, llegamos a terminar la guerra, pero ahora Europa, Rusia es tu problema, yo me voy a enfocar en China. Yo creo que va a llegar a eso. Perfecto, muchas gracias. ¿Cómo afectarán las políticas de American First las relaciones comerciales y los acuerdos internacionales que ya se tienen? Sí, yo creo que para Trump todo es transaccional, ¿ok? Entonces, en cuanto a America First, en lo que ahora dicen NAFTA o el USMC, o sea, el acuerdo de libre comercio entre México y Canadá, yo creo que primero lo que va a hacer Trump, si cierra la frontera, obviamente es una, es una herramienta de negociación. Entonces, él quiere que México ayude con el tema de migración, el tema de drogas y combatir la inversión de China que todo el mundo sospecha que hay muchas empresas chinas que están produciendo en México para aprovechar el Tratado de Libre Comercio. Entonces, es muy transaccional. Trump es muy transaccional en los acuerdos, no cree en acuerdos de largo plazo y, por ejemplo, con la OTAN, yo creo que también es muy transaccional. Él va a pedir que Alemania gaste más, que Canadá gaste más. Esos dos países están en su lista negra, digamos, sobre todo. Eh, pero creo que en cuanto a los, eh, los acuerdos internacionales, el Tratado de Libre Comercio va a ser muy clave. O sea, yo creo que él quiere extraer, digamos, eh, cosas de México y de Canadá, ¿ok? Sobre todo México. Entonces, no es hostil intrínsecamente contra esos países. Lo que quiero decir es que él quiere que hagan cosas y la única forma que él piensa que puedan hacer esas cosas es a través de estas tácticas que son, bueno, ustedes tienen que hacer eso y yo voy a cerrar la frontera, poner tarifas de 25%, sí, y después vemos. Entonces, es una táctica de transacción, o sea, una táctica transaccional. Entonces, yo creo que él no es muy como emocional con los acuerdos internacionales, con OTAN es lo mismo. Entonces, yo creo que él quiere que Alemania y Canadá, sobre todo, hagan los deberes de gastos militares. Pero bueno, Bueno, hemos abordado el tema de la regulación, política exterior. Vamos ahora con el tema de la política fiscal. ¿Qué reformas fiscales podemos anticipar bajo el gobierno de Trump y cómo afectarán tanto a las empresas como a los ciudadanos?
Sí, como muchos sabrán, a fin de año, o sea, en diciembre de este año, se llama el famoso fiscal cliff, que básicamente es los impuestos, o sea, la reforma fiscal que hizo Trump en su primer mandato en el 2017, esa reforma vence a fin de año, ¿ok? Entonces, todos los recortes impositivos que se hicieron en el 2017 vuelven a la ley anterior de Obama, ¿ok? Entonces, va a haber aumento de impuestos si no hay un paquete nuevo. La cuestión es que, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer el Congreso? Ahora, acuérdense que los republicanos tienen control de las dos cámaras del Congreso, pero en la Cámara Baja, the House of Representatives, tienen muy poco margen. Entonces, la cuestión es, ¿qué van a hacer con los nuevos impuestos? Obviamente, quieren mantener esos impuestos en baja, o sea, quieren extender los impuestos, o sea, los recortes del primer mandato. Creo que, ¿cómo lo van a hacer? Trump dijo que quiere hacer un solo paquete, o sea, un solo proyecto de ley, ¿ok? Pero que va a incluir seguridad fronteriza, va a incluir otros proyectos que quiere incluir, pero principalmente seguridad fronteriza. Creo que también una regulación del sistema de salud. Quiere meter todo en una ley y esa ley se va a aprobar, una sola ley. Ahora dijeron que puede haber dos proyectos de ley, entonces no está muy claro cómo van a encarar ese problema, pero creo que va a ser un enfoque número uno. Lo que sí quiero resaltar es que el nuevo secretario de Tesoro y, y los congresistas también están muy enfocados en la parte corporativa, ¿ok? Que pasó o sea, básicamente pasó a una alícuota de 21% para las corporaciones. Yo creo que quieren enfocar más aún, como estaba diciendo, que quiere fomentar eh, la inversión, capital, entrada de capitales, quiere fomentar más impuestos de trabajo. Entonces, los impuestos corporativos creo que va a poner más enfoque aún, ¿ok? Para bajar esa alícuota de 21% o tal vez a 15% están hablando de eso. Entonces yo creo que eso va a ser también número uno en lo fiscal, eh, los impuestos corporativos, porque quiere crear más eficiencia en, digamos, en el puesto, en la creación de trabajo, en las corporaciones, etcétera. Entonces, quiere bajar. Creo que si tuviera que elegir, va a poner más enfoque en los impuestos corporativos. Muy bien. Y hablando de impuestos, se ha escuchado sobre recorte de impuestos en la deuda nacional y el déficit fiscal en Estados Unidos. ¿Cómo afectaría esto? Ok, sí, si hay más recortes en los impuestos, si no hay un acompañamiento en la parte de gastos, obviamente tiene un problema fiscal. Yo creo que lo que están pensando es que con más eficiencia y con más inversión y con una economía que pasa de crecer al 2% a crecer a un 3%. Acuérdense que el nuevo secretario de Tesoro dice 3 es el 3 y 3 que crecimiento del 3%, déficit del 3% y 3% de crecimiento en producción de petróleo. Pero para llegar a un 3% y tener un déficit de 3%, hay que hacer recortes. Entonces,
Obviamente, Musk está hablando de un recorte de 2 trillion dólares, ¿ok? De un presupuesto de 6 y algo. Entonces estás hablando de un 30% de recortes. Eso no va a pasar, pero sí va a haber recortes. Y si uno ve, por ejemplo, los mercados, las acciones que dependen del gobierno, por ejemplo, empresas de defensa, ¿ok? Obviamente los contratos vienen no exclusivamente, pero casi exclusivamente del gobierno federal de Estados Unidos, ¿ok? Entonces, esas acciones underperformed el mercado en general después de Trump. Obviamente con la expectativa de que sí va a haber recortes. Entonces el mercado está creyendo la idea de que va a haber recortes, eh, pero esos recortes o sea, no van a tener un impacto muy, muy importante sobre el déficit. O sea, la economía tiene que crecer, pasar a crecer a un 3% para que el déficit baje a un 3%. No solo pueden recortar a tener un 3% de déficit, tiene que haber crecimiento de 2 a 3. Entonces, digamos, el lema de Besant es 3 3 y 3. Y hablando en este mismo contexto de políticas fiscales, ¿qué sectores o qué industrias podrían beneficiarse y cuáles serían las que saldrían perjudicadas? Sí, como decía, las perjudicadas son defensa. Creo que obviamente el sector automotriz está complicado, ¿ok? Porque hay muchas importaciones, eh, eh, y sobre todo dentro de NAFTA, ¿no? O sea, Ford, General Motors, ¿qué país produce un vehículo hoy en día? Bueno, hay autopartes que vienen de México, lo ensamblan en Canadá y después hay una terminación en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, obviamente ese sector es bastante perjudicado. Eh, hay otros sectores, o sea, muchos que facturan afuera de los Estados Unidos, tienen muchos negocios fuera de los Estados Unidos con un dólar fuerte, ¿ok? Tienen facturación menor en términos de dólares. Entonces, son sectores que podrían estar perjudicados en el mediano a largo plazo. Nosotros en Black Toro nos gusta, por ejemplo, small and mid caps, o sea, empresas medianas y empresas más pequeñas, porque están más eh, aisladas del ruido internacional, no tienen facturación fuera de los Estados Unidos. Tarifas, a cierta medida, ayudan a esas empresas. Y nos gusta, por ejemplo, también el sector financiero, el sector de salud, con un caveat de que obviamente el nuevo secretario de salud podría tener algún impacto, Joseph Kennedy Jr. Entonces, pero en general nos gusta el sector de salud porque hay menos regulación, ¿ok? El sector financiero también nos gusta desde un punto de vista regulatorio, y esos son los sectores que nos gusta, y también medianas empresas, o sea, y pequeñas empresas. El Russell 2000, por ejemplo. Bueno, sabemos que el lunes 20, pues Trump iniciaría su segundo mandato. Sin embargo, sabemos que esto trae desafíos económicos y sociales.
¿cuáles serían, digamos, los desafíos más relevantes que él enfrentaría? Por lo menos hablemos del primer año. Los desafíos sociales, yo creo que él tiene una coalición, ¿ok? Que es una coalición nueva en los Estados Unidos. Es una coalición populista del- de la clase mediana de la clase media y media baja, ¿ok? Ganó mucho terreno en minorías, mucho terreno en jóvenes, en comparación con las otras elecciones. Ahora, esta es la tercera elección que ha postulado y en comparación con las dos anteriores ha ganado mucho terreno en esas demografías, ¿ok? Entonces, yo creo que él tiene que mantener esa coalición, porque en 2 años o un año y medio, ¿ok? A mediados del año que viene va a haber elecciones, digamos, de medio término. Entonces, él tiene más o menos un año o hasta menos, hasta septiembre, o sea, 9 meses para hacer todo lo que tiene que hacer y entregar lo que las promesas. Entonces, él tiene presión para entregar esas promesas y tiene un año o tal vez menos para hacer lo que tiene que hacer, porque el año que viene va a ser mucho más difícil. Entonces, desde un punto de vista social, yo creo que tiene que mejorar la condición, o sea, bajar la inflación, que es su clave. Ganó esos dos problemas de Biden, que fue el problema en la frontera y el problema de la inflación. Yo creo que obviamente, tiene que mejorar esas dos condiciones y para mantener su cohesión. Entonces, yo creo que desde un punto de vista de social, tiene poco tiempo. Creo que, obviamente, hay, todo el mundo habla de que ganó una amplia mayoría. No tiene una amplia mayoría. Entonces, tiene poco más digamos, tiene más o menos es 50-50. Ganó, si uno piensa, no ganó por 3,5 millones de votos, ganó por 3,5 millones de votos a nivel nacional, pero a nivel del colegio electoral ganó por 230,000 votos. Ujú. ¿Ok? Si Harris hubiese ganado 230,000 votos en Pennsylvania, Michigan, Wisconsin y no me acuerdo qué otro estado, pero si, hubiese sido presidenta, ¿ok? Entonces tiene una mayoría mucho menos de lo que él piensa. Entonces, él tiene que cumplir con lo que prometió. Y hablando precisamente de las promesas, él había indicado y había prometido un crecimiento económico en Estados Unidos. Esto trae consigo distintos retos. Tú mencionabas el tema de bajar la inflación. ¿Qué otros factores serían esos retos? Creo que hay eh, un sector de la población que, eh, que realmente necesita eh, más, no sé si es más estabilidad económica o más perspectivas de trabajo, ¿ok? Entonces, él tiene que crear nuevos puestos de trabajo para ese sector y es un reto o sea, es un reto porque el costo de vida eh, aumentó muchísimo durante la pandemia. Eh, Ahora estamos viendo los incendios en California y eso va a afectar no solo California, sino todo Estados Unidos con las aseguradoras, ¿ok? Entonces, el costo el famoso sueño americano de
tener una casa con un buen trabajo, eh, estabilidad económica con una vivienda propia y un buen trabajo es cada vez más difícil para una persona de la clase media y media baja, ¿ok? Entonces, creo que ese es el gran reto. Y el sueño americano de tener una casa propia no solo es bajar la inflación, porque las hipotecas ahora tocaron un 7%, sino el costo de asegurar esa casa, que va a aumentar ahora después de esos incendios. O ni siquiera va a haber seguro para esa casa porque no va a haber ninguna aseguradora que va a querer entrar en ese mercado. Entonces, yo creo que ese es un gran reto, es crear estabilidad económica a través de, o sea, que cada vez más empleados, más ciudadanos puedan tener ese famoso sueño americano. Ese es el reto. Bueno, Mateo, por último, hablemos sobre las tasas de interés. Tú ya lo mencionabas acerca del tema inmobiliario. ¿Cómo afectarán las políticas de Trump las tasas de interés y qué impacto tendría esto en los consumidores y en las empresas? Bueno, las tasas de interés, si, o sea, empezaron a subir con las probabilidades de Trump. O sea, Trump subía en las encuestas y subían las tasas. Entonces, las tasas pasaron, o sea, subieron muchísimo desde que ganó Trump. O sea, la tasa de 10 años ahora está alrededor de 4,80, o sea, 4,80%. Y hace un año estaban, sí, mucho menos, dependiendo o sea, más o menos en 3,80. Entonces, subieron 1% en el 2024. ¿Qué pasa? Yo creo que las tasas están, o sea, el mercado de renta fija está preocupado de las tarifas. Yo creo que Trump es pragmático en ese sentido y que o sea, las tarifas van a ser enfocadas, no van a ser universales. Entonces yo creo que, como decía, China es el enfoque de todo. Entonces, él va a poner mucha presión en China. México es más transaccional, Canadá es más transaccional, Europa yo creo que ni figura para Trump. Entonces, eh, creo que hubo un anuncio de que, bueno, la política de tarifas, de aranceles, va a ser más enfocada, esa política va a ser más enfocada. Empezó a bajar las tasas inmediatamente en el mercado. Después, Trump tuvo que desmentirlo por no sé por qué y volvieron a subir las tasas. Entonces yo creo que eh, en el fondo las tasas están moviéndose en base a la política de los aranceles. Entonces, en mi opinión, las tasas pueden seguir subiendo un poquito, pero creo que cuando se den cuenta de que Trump no va a poner aranceles universales contra todos los países, ahí van a empezar a aflojar. Pero va a haber volatilidad en el mercado de renta fija en los próximos meses porque no vamos a tener una visión clara de la política de aranceles. Pero hablando de preguntas sobre las tasas de interés, subieron muchísimo con Trump eh, con la expectativa de estos aranceles. Y creo que eh, hay mucha posibilidad de que se nivelen o que se bajen en lo que va del 2025. Bueno, muchas gracias, Matthew. Ya para finalizar este webinar, quisiéramos escuchar tus recomendaciones y conclusiones. Sabemos que en la audiencia tenemos, estaba leyendo aquí rápidamente, personas de Costa Rica, personas de Centroamérica, Estados Unidos.
podríamos enfocar, yo sé que es muy diferente, pero podríamos enfocar esas recomendaciones y conclusiones. Como un resumen de lo que hablamos. Sí, Sí, resumen número uno. Creo que China va a ser el enfoque número uno de la política exterior. Latinoamérica va a tener un, un enfoque un enfoque secundario. Creo que Latinoamérica va a ser clave en la lucha contra China. Creo que Trump tiene que cumplir con sus promesas este año y los dos problemas de Biden, que eran la inflación y la seguridad fronteriza, van a ser los enfoques en la parte doméstica de Trump. ¿Ok? Y creo que las tasas de interés pueden llegar, o sea, están llegando a un máximo, pueden subir un poquito más, pero creo que pueden aflojar. Y otra cosa que quiero decir, Trump se automide, ¿ok? Con el S&P 500. Si el S&P 500, que es el índice más importante, digamos, de los Estados Unidos, si el S&P sube, Trump se va a felicitar, se va a autofelicitar, va a sentir que el mercado y por ende el país lo está convalidando. ¿Ok? Entonces se automide contra el S&P 500. Entonces yo creo que por eso pensamos que si el mercado empieza a caer, yo creo que Trump si hay una política que el mercado no le gusta y el mercado empieza a bajar, yo creo que Trump va a ser muy cauteloso y va a estar muy consciente de que esa política por ahí no va a andar bien. Eso serían mis conclusiones. bueno, Mateo, muchísimas gracias. También agradecemos a Black Toro por el apoyo que nos dio directamente a Gaia University. Hay mucha expectativa iniciando el segundo mandato de Donald Trump y las personas acá están preguntando, pero por temas de tiempo, vamos a invitarles a que puedan escribir sus preguntas vía chat, que dejen su correo electrónico, ya lo tenemos y vamos a estar respondiendo a la brevedad. Por último, quisiera pedirles por favor que puedan encender sus cámaras a los que se sientan cómodos para tomarnos una fotografía. Vamos a dar unos segunditos. Vamos a ver quiénes encienden la cámara por ahí. Muchísimas gracias, Rudy. Unos segunditos vamos a dar para tomarnos la fotografía grupal y agradecemos a todos los que estuvieron presentes en este webinar sumamente importante. Tenemos participantes de Centroamérica, República Dominicana, Costa Rica, Estados Unidos, distintos estados en este país, así que creo que estamos. Bueno, a la cuenta de tres nos tomamos una fotografía. Vamos a hacerlo tres veces porque tengo tres pantallas. Uno, dos, tres. Nos vamos a la otra, 1, 2, 3. Y nos vamos a la otra, 1, 2, 3. Bueno, Matthew, muchísimas gracias por tu No, participación, gracias realmente a usted, Michelle. Muchas gracias muy por todo, enriquecedor. ¿eh? Bueno, y a todos que tengan una bonita noche y los esperamos ver en Gaia University. Hasta pronto.